Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Estamos leyendo el libro Pensar Caminando y tenemos el gusto de contar con la presencia de Paulino Alvarado Pizaña. Paulino es arquitecto desprofesionalizado, mismo libro. Hoy va a leer un texto suyo que se llama La potencia de los habitares, reflexionando a partir de las enseñanzas de Jean Robert. Bienvenido, Paulino. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, pues déjenme nada más decir algo más acerca de Paulino para presentarlo. Como les decía, es arquitecto desprofesionalizado, investigador independiente, profesor itinerante. Es doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría y licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de México. Ha realizado trabajo académico, comunitario y colectivo en torno al habitar en distintas regiones de México y participado en distintos proyectos de investigación cuyo objetivo en común ha sido reconocer o poner en práctica alteridades a la hegemonía capitalista. Y bueno, pues este texto, como es tuyo y es tu mero mole, Paulino, pues si quieres, da una introducción al respecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me da gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y pues este texto surgió un poco tratando bueno, como dice el título, de reflexionar lo que yo considero enseñanzas de Jean Robert en torno a esta idea del habitar. O sea, pero, ¿cómo decir? Sí, es una suerte para mí es una suerte de homenaje, ¿no? Y lo que quise hacer fue contrastar las propuestas que él nos hacía y también las luces que ponía para observar la situación contemporánea, la situación corporal y territorial contemporánea, y también este llamado que nos hace en muchos de sus textos y que hacía en las reuniones en las que participaba a procurarnos estos ámbitos de comunidad en los que pudiésemos habitar, ¿no? Y lo hice también pensando en que esta palabra habitar es una palabra que está está resurgiendo últimamente, ya tiene unos años, pero es una palabra que no tiene, hasta lo que yo he visto, en- no hay un uso sistemático en el ámbito académico de ella. O sea, no puede, a mí me ha sido muy difícil rastrear, por ejemplo, su genealogía entre pensadores y pensadoras, es una palabra que viene y va, y para mí la palabra habitar tiene esta peculiaridad que quizá es lo que está de fondo en el hecho de que no haya sido tan recuperada, en el hecho de que es una palabra aparentemente muy inocente, ¿no? Como si el habitar no tuviera filo, no tuviera una agudeza frente al- a las evidencias de la catástrofe del capital para hacer una lectura crítica de la sociedad contemporánea. Y, y sin embargo, creo que justamente Jan permite entender por qué aparentemente no tiene este filo. Y me parece que habitar es una palabra que tiene que ver con la relación íntima de las personas, y como lo dice Jan, y las comunidades con los lugares y territorios donde viven. Y es una relación, la relación habitativa es una relación que
intrínsecamente tiende a buscar una armonía. O sea, cuando nosotros no estamos en un territorio, en un ámbito, en un lugar donde nos sentimos sí, con la posibilidad de desenvolvernos en plenitud, es raro que digamos que habitamos ahí. O sea, hay otras palabras para esa experiencia vital. Se dice que eres un ocupante, que estás alojado, como Jan lo plantea de la mano de Illich. O sea, hay otros términos, pero habitar parece que va en ese sentido y para mí es tanto lo que ha hecho que muchos pensadores críticos la dejen de lado como también es justamente su propio filo, porque parecería como un concepto muy edulcorado y sin embargo hoy en día, no sé, viendo las agresiones contra los territorios, viendo el genocidio en Palestina, viendo la devastación en tantos ámbitos del país y del continente, justamente creo que eso explica por qué se empieza desde hace unos años a hablar tanto de habitar, incluso de habitar el propio cuerpo. Eh, Pareciera ser que se está recuperando esta noción de habitar a partir de las dificultades que estamos enfrentando cada vez más para resguardar los ámbitos íntimos de la existencia. Y, y por eso más o menos me enfilé en este texto a partir de esas dos intuiciones, el homenajear a Jan y recuperar esta noción de habitar que él tanto nos aportó, ¿no? Ujú. Bueno, pues la potencia de los habitares, reflexionando a partir de las enseñanzas de Jean Robert, de Paulino Alvarado Pisaña. El presente ensayo es una versión ligeramente modificada del homónimo publicado en Bajo el Volcán, revista de posgrado de sociología que se publicó en mayo-octubre del 2022. Hay una cita de Jean Robert que dice: los frutos de la territorialidad se distinguen en cada sitio particular por su íntima compenetración del espíritu de un lugar único. Caminar, percibir, habitar los lugares. En el tiempo que llevo de conocer y aprender de Jean Robert, lo siento como un cultivador de palabras, como un cosechador de sentidos e invocador de las potencias vitales. Su intención era encontrar la brecha de las posibilidades en medio de los escombros de la humanidad, entre los que hoy nos toca bregar para levantarnos y subsistir, pues hay que recordar que para Jan, el capitalismo no es otra cosa que la forma de la despiadada guerra contra la subsistencia que caracteriza los tiempos modernos. Jean Robert 2014. Por ello, en sus palabras y reflexiones, siempre convoca a los otros mundos que hoy existen y han existido, más allá de la dominación, la opresión y la enajenación que campean en el planeta, disfrazados de progreso, desarrollo y bienestar. En otras palabras, al nombrarlos o hacer referencia a ellos, convocaba a esos mundos de los que aprendía las palabras que luego cultivaba, con los que hallaba los sentidos de la existencia que cosechaba y las potencias vitales que nos compartía. Palabras, sentidos y potencias que esos mundos, esos pueblos con los que Jan sabía dialogar, habían preservado a través de su vida práctica material, aun a pesar de la discriminación secular que les hiere y desilvana. Ah, qué Los lindo. mundos que él convocaba son aquellos que habitamos y nos habitan en los momentos y ámbitos más plenamente no capitalistas de nuestra cotidianidad. Aquí la propuesta de lo no capitalista es un nota al pie de página, parte de la constatación de que el capitalismo, si bien es un fenómeno totalizado a nivel mundial, no ha sido capaz de anular por completo el conjunto de realidades y prácticas no capitalistas, de las cuales incluso
requiere nutrirse. Esto es Luxemburgo 1967, y hasta anticapitalistas con las que debe coexistir a pesar de buscar destruirlas. Ujú. Seguimos. Ay, pues sí. Donde somos capaces de romper la enajenación cuando logramos encontrar nuestro sitio, nuestro lugar, nuestra completud. Ahí donde lo que se pone en el centro es el cultivo de la vida colectiva y no las ansias de acumulación de poder o prestigio y de generación de dinero por el dinero mismo que nos han forzado a una supervivencia disgregada, disociada, desunida. Y siempre los convocó para que dieran fuerza, sentido y razón a su reflexión, a sus argumentos. Por ello, el énfasis puesto por Jean Robert en el lugar y el habitar consustancial a este no es una veleidad, no surge de un debate escolástico o de una preocupación meramente conceptual que pudiera resolverse con un cambio cosmético en los programas académicos de las universidades para sustituir el concepto espacio por los términos hábitat o lugar. Nada de eso. Incluso en Jean, la reflexión sobre el lugar y el habitar, de la mano de la crítica a las industrias del capitalismo de los servicios, presupone tanto la crítica a la degradación de los saberes habitativos vernáculos que ha acarreado la pseudocultura del consumo industrial, como la denuncia de los problemas inherentes a la profesionalización de las actividades humanas, que tiende a la formación de fuerza de trabajo especializada en detrimento del ser humano politécnico dejado atrás. En cambio, tal énfasis proviene de una constatación vivida en el hecho cotidiano de Jean mismo como habitante pedestre, como, entre comillas, gente común y corriente, de abajo, como un peatón más de la historia, para jugar con la afortunada frase zapatista. Un habitante que sufrió en carne propia el proceso de expropiación de los ámbitos urbanos de comunidad, de sus calles, recovecos, plazas y callejuelas, donde se jugaba, conversaba, intercambiaba, donde se pasaba el día en conjunto antes del automóvil, en aras de la movilidad motora de las mercancías, la fuerza de trabajo y la aceleración del consumo capitalista. Despojo desarrollista que iba en detrimento de la vida colectiva que permitía sustentar el sentido de comunidad en múltiples barrios, pueblos y colectividades. Tal constatación fue nutrida por la convivencia con sus próximos y con pueblos y barrios del mundo entero que han luchado contra procesos semejantes. Fue robustecida por hondas investigaciones sobre la modernidad como una realización práctica del mundo, sobre su genealogía y su radical diferencia respecto de las propuestas civilizatorias previas, en especial de los múltiples abajos que en el mundo han sido, organizándose y hallando satisfacción en la realización conjunta de la vida sustantiva. Pero además de ver a la modernidad hegemónica y su capitalismo consustancial, tal confirmación la realizó mirando con atención, comprendiendo y compartiendo las maneras materiales de la vida no capitalista ligadas a la subsistencia, al arte de asegurar el sustento propio, modos caracterizados por la mutua imbricación y la correspondencia de sus distintas dimensiones. Es decir, Jan volteó a observar su experiencia de vida que antecedía e iba más allá de la modernidad capitalista que experimentaba, también en su existencia como profesionista y urbanita. Esa misma experiencia pedestre que le impulsaba a defenderla y a enfrentarse, organizada y creativamente, a las transformaciones urbanas que amenazaban la Ámsterdam de la década de 1960, solo menciona Robert en el 2012, y lo llevaron a denunciar hasta su pasaje hasta la vida, hacia la vida grande de la que todos somos parte, el sinsentido del automóvil. Eh, Sigamos.
Al mirar la mutua imbricación inherente a las socialidades organizadas en torno a su sustento, halló en este flujo de entrelazamiento, no implica, halló que este flujo de entrelazamiento no implica un estado de amorfia y confusión, de subsistencia informe, sino una concepción y una práctica, una cosmovivencia que comprende y distingue los distintos elementos de la vida en su dimensión específica, su proporción y autonomía, mas también en su interrelación e influencia, sin asumirlos jamás como particularidades escindidas y aisladas. Es decir, para estas formas de asumir la vida colectiva, pudo constatar la imposibilidad de voltear la mirada hacia otro lado, ignorando así la destrucción del sufrimiento de los cohabitantes de sus respectivos lugares de vida, o pudiendo negar las posibles consecuencias destructivas para el conjunto que los actos dañinos provocan en la vida económica, política, cultural o natural de las personas y sus ámbitos materiales. Encontró una vitalidad ampliada en sus horizontes, perspectivas y riqueza de posibilidades correlativas a sus nexos concretos y cotidianos con su lugar de existencia, a partir de la cual era posible cultivar una vincularidad que densifica y profundiza la vida colectiva. Ujú. Halló en esas formas habitativas, muchas de ellas campesinas o barriales, la capacidad de limitar los excesos que llevan a la descomunalidad, como los del capital en el acoso a los territorios comunales en todo el orbe, como también la capacidad de delimitar los alcances de la vida colectiva para no caer en las tentaciones de imponer su modo de vida a otros. Sus textos en torno a los sentidos políticos de los de abajo, sus reflexiones durante la defensa del Casino de la Selva, sus notas respecto al Congreso Nacional Indígena o las civilizaciones campesinas en John Berger, así lo demuestran. Ahí están las citas. En todas esas expresiones encontró una serie de actitudes prácticas, de despliegues espaciotemporales y de configuraciones materiales, de tejidos territoriales edificados o definidos que son el resultado de saberes de subsistencia largamente labrados por generaciones abocadas a densificar el tejido de la vida colectiva para los que siguen, abiertas al entendimiento de las sugerencias provenientes de sus ámbitos de subsistencia. Encontró o reafirmó un saber que frente a lo descomunal de la modernidad que sofoca la vida, propone la escala de la colectividad concreta. Frente a la desmesura del capital que devora todo a su paso en su insaciable carencia y pulsión acumulativa, ofrece la mesura que responde al orden de una relación intersubjetiva orientada a posibilitar la subsistencia gozosa de sus integrantes. Un saber perceptual que, frente a la entronización del espectacular o superhombre contemporáneo, opone los vínculos cotidianos de colectividades orientadas a crear una vida buena para todos. Por ello, podemos decir que en la raíz de la pregunta por el lugar y los habitares en Jean Robert está la posibilidad material de mantener la inalienabilidad de la potencia, afán o anhelo humano por, entre comillas, regocijarme de lo que soy, de dónde estoy y de ayudar a otro a encontrar la alegría en su ser. Eso es Robert del 2009. Podemos hacer, si quieren, la primera pausa aquí. Sí, Ay, qué lindo. O sea, esta primer parte del texto, como espero que sea claro, ya tenía la intención justo de mostrar cómo mm, la particularidad de Jean Robert en tanto, pues quizá la palabra pensador queda corta, pero bueno, la vamos a poner ahorita sobre la mesa. Estaba en que no buscó, o sea, respecto a otros pensadores críticos de la modernidad, que no buscaba
solamente señalar los aspectos eh, destructivos de la misma o en su opuesto no buscaba solamente remarcar las loas de quienes resistían, sino trataba de mirar los procesos en su complejidad para marcar estas características, por ejemplo, del despojo desarrollista, pero al mismo tiempo de poder observar cómo al interior de esta dinámica que se puede considerar hegemónica, totalizante, en la experiencia cotidiana de muchas personas, en la vida del día a día de muchas colectividades, esta búsqueda de la existencia gozosa en colectivo, pero ligada a un territorio, es lo que realmente sustentaba las formas de la propia resistencia, aunque muchas veces ni siquiera fuese un proceso intelectualizado o un proceso, digamos, analizado políticamente, sino es más bien de la vida misma donde va surgiendo esta resistencia misma y, y cómo es la insurgencia recurrente de una forma de vida que es más antigua que el propio capital. Em, Y también lo que quería remarcar en este apartado es el hecho de que en Jan no es el único, pero en Jan es muy claro cuando uno va viendo sus distintos textos y aportaciones, reflexiones que nos legó, cómo él llega a las reflexiones a partir de lo vivido y no al revés. O sea, no hay un proceso de educación escolarizada, de intelectualización y comprensión abstracta del funcionamiento de la realidad social, y desde ahí surge una crítica, sino es la experiencia vivida lo que nutre en realidad sus reflexiones. Y por eso me pareció importante señalar cómo él vivió los procesos de despojo que después va a narrar. O sea, cómo eh, también creo que en cierto grado el, el que Jan fuera un ser humano que vivió el periodo de entreguerras, que pudo ver la emergencia de este nuevo capitalismo eh, industrial y luego postindustrial a partir surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, creo que hace que Jan tenga esa agudeza en la mirada para decir, aquí hay algo que es radicalmente distinto a las formas de despojo que habían ocurrido antes, y además hay una forma de destrucción de lo comunitario que no se había dado antes. No es el único intelectual, pensador, filósofo que lo nombra, pero la manera en que él lo hace, partiendo de su vivencia personal, lo hace muy particular, porque lo que después él siempre va a buscar cuando se relaciona con otros pueblos y luego nos lo cuenta, es cuál es la vivencia de la gente precisamente. ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿Qué es lo que está reconstruyendo? ¿Y qué es lo que está perdiendo? Pero no desde la mirada del análisis estructural de la realidad social, sino una mirada desde la percepción vivencial de la misma gente. Y yo diría incluso más allá de la gente como humana, sino la percepción vivencial del propio territorio, pues, ¿no? Eh, Sí, quizá es lo que quisiera compartir sobre este primer apartado. Ujú.
Le voy a pedir a Servando que lea a partir de desmesura y disolución de los lugares. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bien, sigamos. Desmesura y disolución de los lugares. Su prolongada reflexión sobre el lugar y el habitar responde, pues, a la experiencia íntima de esa oposición destructiva que está aconteciendo a cada momento y se sintetiza en la anulación del lugar concreto, de los lugares concretos de vida, por el espacio abstracto de la modernidad. Cita a Dupuy y Robert de 1979. Sigo. Hecho material que es la otra cara del proceso de enajenación de nuestra existencia personal y colectiva por el capital, del conjunto de los lazos por medio de los que co-creamos y comprendemos el mundo, lo que va en su conjunto dificultando o imposibilitando cada vez en más geografías el habitar, vuelto una virtualidad bloqueada. Cita a Echeverría del año 2006. Una virtualidad bloqueada recurrentemente. Tal oposición hace de la realidad material una zona de fricción. Esto lo toma de Rivera, 2018. Y a decir de Jan, va tomando forma desde los albores de la modernidad con la creciente desincrustación o destacamiento perceptual del espacio respecto al tiempo, constituyendo a la dimensión espacial, que se considera física como un sustrato abstracto, inanimado, que inicialmente se asimilaba al uso instrumental y profano de la tierra y la naturaleza. Cabe recordar que es hasta los siglos XVI y XVII europeos cuando se consolidan las nociones occidentales de espacio y tiempo, de la mano del desarrollo de la mecánica y de la delimitación de los campos científicos básicos actuales, así como de su perspectiva instrumental. Cita Robert del 2004. Originalmente, el término espacio se refería a la distancia o tiempo entre dos momentos identificables o particularizados, lo que ha llegado hasta nuestra época en expresiones como espacio temporal. Este uso se derivó posteriormente a la distancia material entre dos puntos físicos. Le subimos, por favor. La que curiosamente puede medirse en términos temporales. Tal cualidad del término espacio como una distancia entre parece estar detrás de las concepciones del espacio como un vacío delimitado por los puntos que lo bordean o ilimitado en su defecto, susceptible de ser llenado. Por ello, no duda en definir la historia del espacio como la historia de la pérdida de agudeza de las percepciones sensoriales que acompaña la transición de la inversión en un lugar único y carnal al concepto abstracto y progresivamente hegemónico de espacio. Robert, del año 2012, en que también sus habitantes, no solo humanos, devienen abstracciones. Este destacamento perceptual ha avanzado junto con la separación y tendencial jerarquización del sentido de la vista o mirada respecto al resto de los sentidos perceptuales del ser humano, como resultaba evidente a partir del ojo abstracto de la cartografía y la perspectiva renacentistas. Robert en 2019. Bárbara Duden abona en este sentido al señalar que este proceso implicó simultáneamente la disociación de la sinestesia, del juego mutuo de los sentidos, la subordinación creciente del oído al ojo y el declive del sentido común bajo el monopolio de la comunicación óptica del saber. Cita a Duden. En este camino,
perdón, ha decantado en la libido videntis una pasión o lujuria por ver. Cita Beck del 2007, que nos ha vuelto imágenes, que nos ha vuelto adictos a la sobreestimulación visual, atrapándonos entre las imágenes, la representación visiva y el show o los espectáculos visuales que incluyen las simulaciones computacionales contemporáneas. Esto nos aleja de la mirada como contemplación, interpenetración y apertura hacia la realidad palpable como empatía activa y sensorial con esta. La aparente apertura de miradas que la sociedad del espectáculo nos ofrece a través de la sobreestimulación visual en sus urbanizaciones y miriadas de pantallas de todo tamaño es, en realidad, la contracción efectiva de nuestra experiencia vital. Conviene traer a nosotros el comentario que nuestro pensador hacía al respecto. Recordando a Lévinas y su ética del rostro, Jan mencionaba que el peligro de la representación del rostro es el peligro de la objetivación del rostro. Así, en realidad, es casi tan bello como en su foto. Se olvida que el contacto intersubjetivo en la relación intersubjetiva, se olvida que en el contacto intersubjetivo, en la relación intersubjetiva, hay siempre una mirada mutua. Claro que la representación no tiene mirada. Esto es de Peck. El lazo íntimo que existe entre el pasaje que va de la persona que mira hasta el ojo que graba, cita a Duden, como describe Bárbara Duden a este proceso, y la disolución de los lugares puede notarse en la forma abstracta contemporánea de diseñar y producir el espacio por las profesiones e industrias dedicadas a su modelación. La forma genérica de concebir al usuario de los espacios en cualquier lugar del mundo tiene todo que ver con un ser destacado de la colectividad habitante e integrante del sistema diseñador del espacio, que corresponde a lo que Bárbara define como la transformación de la persona con mirada activa en un ojo desencarnado, procesador pasivo de imágenes. Un individuo apantallado, fascinado por las creaciones virtuales, propias y ajenas por igual, y tan desconfiado como distante de la realidad palpable. Por ello es que, siguiendo la dislocación o escisión del espacio respecto al tiempo, junto con la jerarquización de lo visual, constitutivos de la disolución de los lugares por el espacio, nos encontramos con la escisión de la experiencia íntima de vida. Una vida material que tiende a ser homogeneizada, genérica e indistinta en su experiencia a la del resto de los ocupantes del espacio. Una vida corporal que no transcurre o transcurre de modo caótico e indiferenciado, saturada por una profusión de estímulos visuales en un contexto donde el resto de los sentidos con que percibimos y nos percibimos están anestesiados, incluida la percepción de nuestra posición en el conjunto de cada sitio en que nos encontramos, transitamos. Esta experiencia se corresponde con el reordenamiento del tiempo como una variable subordinada a la esfera de la actividad productiva que reparte homogéneamente los compartimentos temporales de nuestra existencia fragmentada, conforme una monotonía normada en una línea recta reiterativa, cita Dupuy y Robert, la cual va desde el principio al final de nuestro día, tal como va en otra escala de la vida social. Del principio al fin de la existencia, así como la historia marcha de manera recta e indetenible hacia el progreso. Esta noción contemporánea del tiempo hegemónico, que desarticula las antiguas redes espacio-temporales de relación y constituyen los lugares, no es opuesta, sin embargo, a la forma profesionalizada de producir el espacio,
hablándonos sobre las fantasías urbanas en torno a Cuernavaca, tan idénticas a lo realizado en cualquier urbe del mundo. Jan, el 2020, nos recuerda. Este proyecto es la aplicación de la vieja idea de ciudad lineal. A lo largo de una autopista con camellón, el ciudadano automovilista encontraría megatiendas, hoteles, burdeles, cines, fraccionamientos, oficinas, campos de golf sin regar, quizás algunas empresas de software, parques de diversión, eventualmente casas de juegos de números y casinos, en fin, todos los pormenores de las tres sacrosantas funciones de Le Corbusier: habitar, trabajar, divertirse, en un conjunto de autonomías violentadas a las que solo la disposición de los ciudadanos pendulares de desplazarse cada vez más lejos daría un semblante de unidad. ¿Quieren que hagamos una pausilla? Unidad, sí, por favor. Em, pues hasta aquí esta parte del texto que nos ha leído Servando trata de seguir esta genealogía que Jan va trazando en distintos textos respecto a la manera en cómo, bueno, relacionándolo con el texto que habíamos leído hace unas semanas, a la manera en cómo el lugar se va diluyendo por la hegemonía del espacio de la modernidad, pero que al mismo tiempo es la disociación de la vida de las personas por un espacio que nos homogeneiza y en un tiempo que nos aplana. Em, no sé si se alcanza a ver, pero Jan permanentemente está tejiendo muy finamente la relación entre el destacamiento de los propios sentidos del cuerpo, esto que le llama la pérdida de la senestesia integrativa a partir de Bárbara Duden, a favor de la jerarquización de la mirada. Eh, o sea, esta disociación de nuestra experiencia corporal, que es la experiencia subjetiva más íntima que podemos tener, va permanentemente de la mano con la parcelación de los territorios. Entonces tenemos la parcelación de la experiencia corporal, que es al mismo tiempo o que es consustancial a la parcelación de la propia tierra, del propio territorio y de la relación de las personas y colectividades con su propia vivencia en el lugar. Entonces es muy interesante cómo Jan está, está mostrando de manera implícita esto que hoy en día es un concepto que se ha vuelto muy importante en la crítica de la sociedad hegemónica contemporánea, que es esta noción del cuerpo-territorio, en realidad. O sea, lo que pasa en los territorios que vivimos va a pasar también en los cuerpos de quienes vivimos en ellos. Un territorio devastado va a generar corporalidades devastadas. Eh, un territorio que es cultivado y que fructifica de manera gozosa va a estar relacionado con corporalidades personales y colectivas que son capaces de encontrarse también en esa experiencia gozosa cotidiana. Entonces, em, de la mano de sí, de este hallazgo que ya nos está poniendo frente a nuestros sentidos, quisiera decirlo yo, va acompañándolo de aquello que se está perdiendo. Eh, este destacamiento sensorial, esta pérdida de la senestesia que Jan está observando en el imperio de la mirada, cuando él hace estas observaciones en el diálogo que establece
con Humberto Beck, por ejemplo, esto del peligro de la representación que termina diciendo, la representación no tiene mirada. Él habla de cómo olvidamos cuando vemos una representación, sea pictórica o sea una representación fotográfica o ahora una representación a partir de las creaciones o producciones de la inteligencia artificial, por usar ese oxímoron. em, Él dice, se olvida que en el contacto intersubjetivo hay siempre una mirada mutua. Jan está señalando cómo estos procesos de parcelación lo que están haciendo es la pérdida de la intersubjetividad por la creación de una realidad virtual que nos ofrece eh, simulacros de intersubjetividad donde no existen. Y justamente esto me recuerda algo que me ha trastocado en los últimos días, que es una noticia de la que yo no estaba al tanto, de una familia que demandó a la empresa dueña del famoso ChatGPT porque esta plataforma de interacción de supuesta inteligencia artificial ofrece una de estas simulacros de intersubjetividad y en este simulacro de intersubjetividad su hijo, que era un muchacho que tenía depresión y otros problemas emocionales, vio verificadas y alentadas sus intenciones suicidas hasta que el muchacho se suicidó. Y entonces, em, esto que estoy contando ahorita me parece que está íntimamente ligado a este proceso de separación de la mutua imbricación de la cual ya nos hablaba al inicio del texto por un aislamiento estructural, un aislamiento cotidiano de nuestra propia experiencia incluso, y una experiencia también específica, subjetiva, particular, situada de la realidad. Se está, para ya pasar a continuar leyendo el texto, no sé si ya aquí lo he compartido con ustedes, esta cuestión que hacen las grandes cadenas comerciales, sean hoteles o sean cafés o sean restaurantes o sean tiendas de artículos del consumo que decíamos, en el cual son prácticamente idénticas en todo lugar del mundo. Ahora se ofrecen justamente lo que ofrecen, por ejemplo, para esta nueva modalidad de trabajadores globales que cada semana están en una geografía distinta, ofrecen la experiencia de siempre estar en el mismo lugar. Yo me voy y me voy no sé, a Canadá y me hospedo en un hotel que cuando yo me vaya a Kuala Lumpur, la misma cadena me va a ofrecer una habitación bastante similar con una iluminación bastante similar, con unas cobijas muy parecidas, para que yo no sienta esta situación de estar siendo permanentemente trasladado. Algo que aparentemente debería de ser una experiencia reconfortante, con el tiempo termina siendo la imposibilidad de yo reconocer que estoy trasladándome a lugares que son diferentes en su territorialidad. Tienen climas distintos, el horario es otro, se habla un idioma diferente fuera del hotel, lo que se come es distinto, lo que se viste es aparentemente idéntico, pero es similar, no es exactamente lo mismo. Los rasgos de las personas que son propias de estos territorios, pues también van a tener particularidades y sus formas de pensar, de hablar, sus inflexiones. Todo esto se pierde en estas experiencias. Y aunque esto que les cuento es un ejemplo quizá muy extremo,
no deja de ser distinto de estas experiencias de los centros comerciales, de las salas de cine, de las cadenas de restaurantes o de comida rápida que son idénticas en todos los lugares. O también de las empresas estas que edifican las viviendas de interés social o viviendas de lujo también, que tienden a repetir el mismo esquema de organización espacial de la urbe y también de la vivienda. Entonces, bueno, un poco por ahí eh, podemos, si quieren, seguir con la lectura del texto. Claro. Bueno, dejamos la cita y continuamos. Como es evidente, el reordenamiento temporal que mencionamos es la contraparte de la reconstrucción del espacio como sustrato abstracto e inanimado, objeto susceptible de dominación y manipulación, lo que se efectúa asimismo sobre los otrora habitantes de cada lugar subsumido por la modernidad del capital, en aras del sueño de los economistas profesionales, el mercado perfecto en que todos los actos de subsistencia se vean reducidos a transacciones económicas formales, generadoras de divisas y sujetas a impuestos. Cita de Roberta. Un año después de esta frase, Jean remataba: divorciados, el tiempo y el espacio se vuelven abstractos, extraños a los sentidos, desencarnados. Cita de Roberta del 2015. En este Híjole. régimen hegemónico del espacio, las aptitudes habitativas innatas de las personas y las formas de habitanza de las colectividades son desdeñadas y sustituidas por el saber de los especialistas, quienes tienden a despedazarlas al imponer fórmulas y módulos predefinidos, haciendo el tejido de la memoria habitativa cada vez más delgado y frágil. La abundancia de alternativas la abundancia de alternativas que el mercado del espacio parece engendrar cuando es criticado por su esterilidad creativa no transforma, en última instancia, esta tendencia. Bárbara Duden dice al respecto que la libertad ha sido remodelada en un molde que asocia el crecimiento de catálogos de opciones del cliente con un control creciente sobre él por parte de los expertos y sus productores. El cliente asume que tuvo la capacidad de decidir, ergo, no tiene más capacidad de opinar. Su libertad es la libertad de integrarse al sistema. Hoy, el sujeto mismo es cada vez más frecuentemente invitado a adaptarse sistemáticamente en sus orientaciones más íntimas. Citando a Duden. Más en Jan no encontramos victimismo alguno respecto a este proceso ni esquematismo que lo presente como un suceso objetivo e inercial ajeno a las personas, quienes serían tan solo espectadores neutrales. Por ello mismo, al referirse a esta desmesura de la espacialidad moderna, de la que somos parte como promotores u ocupantes ocupados, afirma que los que diseñan esas residencias campestres amuralladas, esos guetos clasemedieros y campos de concentración para burócratas y obreros merecedores, los que fraccionan el campo antes y los que los pueblan después, son todos, lo que quieran o no, reinas, alfiles, caballos o peones en el tablero de una despiadada contienda territorial. Roberto, 2014. Jan llama así a asumir de manera consciente nuestro actuar y sus consecuencias dentro de esta oposición destructiva en proceso entre la producción del espacio y la disolución de los lugares, inherente a la modernidad. Esta ocurre de manera simultánea, con distintos grados de intensidad y niveles o escalas de la experiencia material, espacio-temporal. Ello abrió en Jan la reflexión sobre el lugar, también hacia la noción del territorio, o más exactamente, de la
territorialidad, pero asimismo le mantuvo atento a la escala más íntima del cuerpo propio, o, mejor dicho, del soma en sus interrelaciones, que ya hemos observado en párrafos atrás. Te relevo, Servando. Muy bien. Con base en lo hasta ahora expuesto, podemos notar que no toda existencia es realmente habitar, no todo el tiempo habitamos. La dislocación de los lugares o su disolución viene acompañada por un creciente extrañamiento que sentimos quienes nos volvemos pasajeros u ocupantes del espacio por el que debemos transitar. Trasladarse por una urbe como en una banda de transportación, pendulear entre nuestros distintos lugares sin poder hallar un instante de reposo o encuentro, alojarse en un domicilio que nos resulta permanentemente inadecuado, no son en realidad actos habitativos. Por el contrario, esta mirada es capaz de notar los fenómenos de alienación, de anestesiamiento perceptual y desprendimiento subjetivo que van haciéndose normales en el frenesí de la vida bajo el capital y la pérdida de autonomía en la definición de las formas y sentidos de nuestros ámbitos y sus tiempos. La heteronomía característica de la espacialidad moderno-capitalista, que percibimos más allá de la fascinación visual que algunas de sus realizaciones pueden ejercer sobre nosotras, tiende a volvernos pasajeros de la vida en una mudanza tan indeseable como constante, dando pie a las crecientes variedades de supervivencias límite que poblamos aún este planeta. La inmensa ola migratoria, otra cara de la crisis mundial contemporánea, es una de las facetas extremas más evidentes. Pero pensemos también en los obreros o en las juventudes de pueblos y comunidades que para acceder a la educación escolarizada deben trasladarse día tras día o semana tras semana desde su lugar de vida hasta la urbe que los ocupe o les ha sido asignada. O pensemos en los más de 5 millones de familias que decidieron abandonar las viviendas de interés social por las que habían hipotecado su futuro ante las míseras condiciones de vida que experimentaron en ellas. Esta constatación marca una distancia radical del resto de los usos corrientes de los términos habitar y hábitat en las profesiones y academias del espacio, que suelen reducirlos a clichés o frases de mercado, olvidando el sentido adecuado o apropiado que la relación entre lugar y habitantes debe tener para realizarse como hábitat. Una faceta más sobre el aspecto subjetivo en la dialéctica espacio-lugar que nos convoca a responsabilizarnos se refiere al tipo de mundo que albergamos en nuestros deseos y en nuestros actos, que imaginamos y aceptamos construir. Refiriéndose a los efectos de asumir los sueños, proyectos y actos de la civilización dominante, en lugar de seguir de manera crítica la creación de los propios, Robert llegó a decir: la crisis económica se inició en un tercer frente cuyos movimientos primordiales no se originan en la naturaleza ni en la violencia brutal, sino en la imaginación colectiva. Cuando el imaginario popular se deja contaminar por los sueños de arriba, se instaura una falsa paz. Robert 2014. Y como si del urbanicismo moderno se tratase, afirmó: el monstruo engendrado por un sueño de la razón, espejismo de poder sin límite, voluntad desproporcionada de saber, riqueza desarraigada de todo control comunitario, sueño de ubicuidad. Al desmenuzar la catástrofe contemporánea que ha destruido los lugares de vida de multitud de seres y colectividades, tendiendo además a imposibilitar la creación de otros nuevos, haya la radical divergencia del urbanicismo moderno respecto a las formas de lugareidad vernáculas, de esa absolutización del citadinismo propio del proceso civilizatorio
que lo niega y lo lleva al absurdo al romper la dialéctica entre lo rural y lo urbano, y que tiende a construir y reconstruir el territorio humano como la materialización incesante del tiempo del progreso. Lo que encontró fue la creación, entre comillas, no de una pobreza simple, sino el tipo de miseria que acompaña a la muerte de la poiesis de la gente. Es la catástrofe de la desmesura de la modernidad capitalista, la transposición de un umbral que ha llevado las condiciones colectivas de carencia, indigencia, extrañamiento y soledad a un punto tal que la riqueza de la reciprocidad se encuentra con cada vez más dificultad, lugares y modos para generarse, compartirse y difundirse de modo espontáneo o natural. En ese proceso de privatización de los lugares y ámbitos de comunidad, de regimentación compartimentada de la existencia colectiva, que el proceso capitalista identifica como liberación, entre comillas, de las gentes, de lo que para la concepción centrada en el capital son ataduras que le impiden ser solo fuerza de trabajo, el terruño, o sea, la tierra, el agua, el aire compartidos, la comunidad, sus historias, sus lazos emotivos y carnales de confianza. Estas transformaciones urbanas reducen continuamente el valor habitable, que es un valor de uso, sustituido por las abstracciones del valor de cambio o sus equivalentes, el valor de prestigio, el rumbo, etc. Transformaciones que Jan señala junto con Engels como marcadas siempre por un despoblamiento progresivo, y el zapatismo completa como un proceso conjunto de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento de la vida y los ámbitos que la sustentan. Marichuy, vocera del Consejo Indígena del Gobierno del Congreso Nacional Indígena, dice a este respecto: a pesar de nadar contracorriente, creo que lo más importante es mantenernos y seguir caminando, porque si no, pues nos vamos a morir. Igual que cuando se mueran nuestras tierras, las aguas, los árboles, las plantas, lo que nos da vida. Y si esto se acaba, nos vamos a acabar también los pueblos. Las tierras, las plantas, los árboles, las aguas nos sustentan, dice la vocera Marichuy, y en su palabra surgen las relaciones interespecie, que constituyen el hábitat como entramado de la vida, trama que sustenta la capacidad de habitar, de poder coexistir con bien, la destrucción de los lugares que va desde la degradación de la vivienda vernácula hasta la expropiación, envenenamiento y desaparición de ríos y montañas por igual, es al mismo tiempo la mutilación y dispersión de esa capacidad de hacer territorio, de hacer lugar. Al respecto, Jan escribió: el urbanismo hegemónico se empeña en destruir la capacidad innata de la gente de definir colectivamente la forma de su ciudad. Entre mayor la escala de los proyectos, mayor es la destrucción. El urbanismo hegemónico dominante, oficial, niega esta capacidad innata de hacer ciudad. Años antes había razonado también que a la raíz de las pesadillas de los 2 últimos siglos siempre hay una voluntad de alienación de esta potencia, es decir, su transformación en poder, en un poder en beneficio de un tirano. Mas el hecho de que los años de opresión se acumulen uno tras otro hasta formar centenares, siglos, y que la alienación no termine de realizarse, no le era oculto ni intrascendente. Esa evidencia palpable escondía el secreto de su esperanza, que de forma difusa la potencia, la enjundia por definir el rumbo de la vida con dignidad, de hacerse un lugar adecuado para habitar, surge constantemente, siempre otra y siempre la misma. Por ello afirmó que, a la luz de la percepción de que otras relaciones son posibles, la negación de estas relaciones se vuelve intolerable.
¿Quieres hacer un comentario hasta aquí, Paulino, o seguimos? Sí, em, me parece que en esta segunda parte del apartado, bueno, se sigue remarcando algunos de los aspectos que ya habíamos mencionado, pero hay otros nuevos que quise resaltar. Uno es este planteamiento de Jan, en el cual, como escribía, no hay victimismo ni hay inercia histórica como tal, ¿no? O sea, las personas tenemos un papel activo dentro de este proceso, las sociedades tenemos un papel activo dentro de esta circunstancia permanentemente, ¿no? O sea, esto que decía, como quienes diseñan y quienes construyen estas espacialidades, dice, son todos, lo quieran o no, reinas, alfiles, caballos o peones en el tablero de una despiadada contienda territorial. Es también apelar al hecho de que cada persona y cada colectividad tiene una decisión ética al respecto, tiene una decisión política que se expresa en la manera en cómo actúa respecto a estas circunstancias. Si eres si decides ser un promotor de esta circunstancia, bien que mal, estás tomando una decisión, estás tomando un partido y estás actuando en consecuencia para ello. Eh, También, si tomas la decisión de abandonar la casa por la que habías tomado una hipoteca porque resulta invivible y te vas, ese simple acto, sea resultado de un impulso vital o de una reflexión, digamos, intelectual, como sea, es una toma de partido respecto a esta circunstancia que se está viviendo. Entonces, em, esto me parece que distancia ya de los análisis estructuralistas o sistémicos de los fenómenos sociales y lo sitúa eh, nuevamente en un acercamiento mucho más fenomenológico. Y creo que también en esta última parte queda claro cómo, pues Jan él lo que le interesa es comprender lo que está ocurriendo más allá de clasificación. Entonces, me refiero a clasificaciones disciplinarias, ¿no? Creo que los aspectos que él logra entrelazar, como esta enajenación, este anestesiamiento perceptual o esta alienación respecto al territorio, reflejan aspectos que hoy en día la psicología social y la psicología personal están analizando con mucha profundidad. O sea, cómo llegado a un cierto nivel de tensión por las situaciones de vida, llegamos a anestesiarnos para no seguir sintiendo el golpeteo cotidiano que estamos sufriendo. Entonces ya aunque no se pone, o aunque no hace puentes con ciertas disciplinas, está haciendo un análisis en todas las dimensiones, un análisis profundamente integral en el cual podemos ver trasfondos históricos tejidos con perspectivas geográficas y al mismo tiempo reflexiones psicológicas y sociológicas del fenómeno de la, de la espacialidad moderna. Y bueno, tan es así, tan trata de entender lo que ocurre profundamente a partir de la vivencia misma de las colectividades, que justamente cerraba este apartado con esta reflexión, en que para que él siempre fue atento a observar lo que estaba ocurriendo por debajo de estos fenómenos, ¿no? O sea, cómo
decía Jan, esto ha venido ocurriendo por más de 200 años, pero entonces, ¿cómo es que sigue ocurriendo? Y el hecho de que siga ocurriendo tiene que ver con que al mismo tiempo sigue habiendo una emergencia, ¿sí? Una insurgencia, sigue habiendo una resistencia frente a este proceso. Para que un proceso se siga dando, quiere decir que no se ha completado. Y si no se ha completado el despojo, es porque hay quienes se resisten a ser despojados. Si no se ha completado la imposición de una espacialidad homogénea, es porque hay lugares que siguen apostando a su singularidad, a su heterogeneidad. Entonces, creo que, bueno, bueno, no sé si le vamos a dedicar todavía un ratito, pero es justamente qué es lo que Jan, a partir de esto, va a empezar a observar esta otra, lo que podríamos decir, este otro lado de la moneda, o podríamos decir eh, qué es lo que sigue subsistiendo, persistiendo y floreciendo en los territorios, así sea debilitado. Ujú. Quería preguntarte, Paulino, estamos a la mitad del texto porque es un texto denso. No sé cómo lo vean si suspendemos aquí o si quieres que leamos algún punto de lo que sigue específico o si nos reunimos en una segunda ocasión para entonces dar pie a una tertulia hasta lo que llevamos entre los que estamos y cerramos la sesión. Lo que tú digas, estoy abierto, Paulina. Ujú, estoy revisando. Bueno, no sé también que prefieran el resto de quienes estamos aquí, el conjunto de las asistentes. A mí me parece un texto maravilloso porque entraste con el pensamiento de Bárbara Duren que no le entra a nadie, ¿no? Ujú. La verdad, y realmente Bárbara y Liz pues trabajaron juntos por muchos años, ¿no? Estaban trabajando cuando bueno, Liz falleció, pero de ahí toma muchos términos, ¿no? De estalidad y todo eso, la herramienta, y poderlo pasar hacia los edificios, el espacio y todo eso me parece maravilloso. Pero sí me gustaría que, ya sé que no puedes, pero si podemos tener otra reunión en algún momento y leer la otra parte sería maravilloso, porque es algo que no se ha hecho. Ahí está. Sí, y además el texto lo vale, es un texto bueno, es una reflexión profunda acerca de Jean Robert, pero a mí también me gustaría mucho que tuviéramos una tertulia a partir de, aunque sea pequeña, de lo que hemos leído, porque sí, ya empiezan a surgir como algunas ideas, ¿no? A mí, esto que acabas de mencionar, Alicia, de citar a Duden, finalmente veo en Jean Robert también, igual que en Duden, igual que en Illich, eh, esta idea de la encarnación, o sea, de cómo encarnamos y habitamos, finalmente es desde el cuerpo, desde la colectividad, desde la carne, ¿no? Ujú. Y, y tal vez la vez pasada que estuvimos leyendo, recuerdo muy bien que Márgara, con Humberto Beck, a quien también citas, Paulino, decían que cuál es la característica de la escuela de Cuernavaca, porque estábamos reflexionando sobre precisamente cuál era la característica de esta escuela de Cuernavaca, de este habitar, ¿cómo le llama Humberto Beco? Una poética del lugar, ¿no? Y entonces se van uniendo estas reflexiones y, y pues sí, decía Márgara que tal vez la característica de lo que tenemos como pensadores es el cuerpo, es el habitar, es el estar, eh, desde ahí la crítica a la modernidad que hace Jean Robert y que hace Iván Illich y que estamos haciendo nosotros también, desde nuestras respectivas disciplinas. Sí. Entonces, Creo que una cosa que podríamos
Me Es escuchan o no. leer la Sí. página y media siguiente Sí, y muy paramos bien. Vamos a leer la para siguiente darle y entrada a esta beta que se estaba abriendo y no dejar la reflexión botada y luego ya le entramos a... magnífico. Entonces vamos a... ¿Puedo dar una opinión? Sí, claro, Llegué Silvia. tarde y muy difícil, pero a mí se me hace fascinante lo que estás analizando y cómo estás tejiendo tantos textos de Jan de diferente momento, de diferente año, y cómo de todo eso formas un tejido. Ujú. Y yo creo que es un tejido filosófico muy importante que estás haciendo. Y yo creo que como con toda la filosofía, cuando es muy sólida y muy profunda, no conviene amontonar demasiado, porque te quedas con una idea o dos y todo lo demás se te borra, porque no estás aprendiendo de memoria el texto. Entonces yo sí consideraría, bueno, lo que tú dices, Paulino, es perfectamente aceptable. Un número más, una hoja más o un apartado más, pero sí mejor terminar en otra sesión. Sí, sí. Yo pienso, pues batallamos mucho para que tengas tiempo y nosotros también cómo coordinarnos, pero yo pienso que este tipo de reflexión que has hecho tú queda como un curso profundo o una aproximación profunda, fíjate, a la territorialidad, al territorio, lo que dice Héctor de lo encarnado, lo que dice Alicia de conectar con el pensamiento Bárbara Ruden, lo que ha estado leyendo, observando, todo hay que dejarlo que se acomode junto y que no se pase rápido, 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 se trata justamente de eso, lo más profundo de este texto tuyo, ¿verdad, Paulino? Yo entré tarde. ¿El texto es tuyo o es Sí, un texto de Jan? es mío. Ajá. Es un texto tuyo. Entonces tú ya haces un collage muy tuyo, muy importante, porque tejes a Jan muy bien con todos estos otros pensadores que han logrado, ¿cómo te diré? Bárbara Duden, Iván Illich, etcétera, 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 y que logras encontrar el ámbito común. Y Humberto Beck, por supuesto. Entonces yo pienso que sí conviene tomar un poco una distancia o volver a agrupar junto todo como un paquete, Héctor, como un todo que se ofrece para que no brinquemos de un nivel filosófico a otro, porque se trata de eso. Es niveles filosóficos. ¿En qué nivel tú estás, pero profundizando muchísimo? Y has logrado pegar de muchos lados, has logrado integrar, tejer, para usar un término muy bonito de las tejedoras o de las bordadoras, ¿no? Es todo una cosa muy delicada y sí conviene que quede un poco de tiempo entre uno y otro, ¿eh? Yo no le veo, o lo que podríamos hacer también, Héctor, es que antes de comenzar el próximo, que se hace en ciertos seminarios que están dando ahorita en Nueva York, hay una serie de seminarios muy de este nivel como lo que estamos haciendo nosotros, y tiene una estructura donde cuando comienza la sesión siguiente, hay alguien que logra sintetizar lo principal que se aportó en la sesión previa. Y entonces de alguna manera se va construyendo, no sé si tiene que ver con el concepto de podcast, pero el podcast es algo
que se continúa, se construye, no sé qué piensen, pero nosotros podemos hacer lo que queremos, o sea, nadie nos tiene que poner un modelo. Y yo creo que el que alguien inicie y sintetice lo que hemos hasta hoy analizado y luego seguirte escuchando, Paulino, es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso mantenerlo junto y conservarlo junto. Entonces, bueno, yo quería dar esa opinión, no sé si estamos todos de acuerdo, ahorita no somos tantos. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a leer lo que decía Paulino, una página y media o dos más hasta que diga Paulino hasta aquí y procedemos a hacer una pequeña tertulia para cerrar y Sí. terminamos, si les parece bien. O si quieren, porque ya son las casi 9, lo podemos dejar aquí y pasemos a la reflexión. O Muy sea, por bien. una página más tampoco va a Mm, cambiar mucho. Pero Paulino, tú habías ya pensado que había otra parte que convenía que quedara aquí. sí, O sea, no es indispensable porque abre, abre una reflexión diferente y, y puede ser que sí nos lleve a otros pensamientos. Entonces lo podemos dejar aquí y... Ujú. muy bien. Bueno, entonces, se abre la tertulia. Yo creo que, Catherine, me encantaría que antes de que sea muy tarde para ti, nos puedas decir algo si nos estás escuchando, también cómo escuchas esto desde Bolivia para que lo comentes. Sí, gracias, Héctor. ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, hubo problema de audio, pero me ha encantado mucho la lectura. Y bueno, justo el otro día con Hernando estábamos comentando sobre Paulino y ahora él no ha podido conectarse. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una especie de conexión fuerte, ¿no? Con esto de los espacios. Pienso que tenemos mucho que pensar o repensar y reconcebir los espacios, ¿no? Que habitamos, porque estamos muy acostumbrados a lamentarnos todo el tiempo y sin embargo hay mucho que en el lugar donde estemos que disfrutar, que analizar, que rementalizarnos, ¿no? Y cambiar un poco lo que pensamos para disfrutar lo que existe, lo que hay, ¿no? Y eso relacionarlo con el tiempo también, con el curso del tiempo. En esta semana les comento un poquito, estamos ya preparándonos aquí en La Paz, bueno, en Bolivia, para las elecciones. El día domingo tenemos las elecciones y por primera vez va a haber segunda vuelta. Son dos candidatos que han quedado para elegir y bueno, estamos todos con mucha expectativa, ha vuelto la crisis, otra vez están empezando las filas por la gasolina, ya había filas por el diésel en vehículos más grandes, ¿no? Entonces estamos con otra vez con tensiones y hay un cansancio de esa situación. Encima el tema de que en la parte de los Yungas, que es una zona de donde llega mucha fruta, es lo que nos conecta con la Amazonía, con todo el norte del país, se han presentado lluvias intensas y hay derrumbes en los caminos. Y eso sobre el problema que ya teníamos de la gasolina, hay mucha más tensión todavía, nos pega el clima también, ¿no? Como para añadir algo a la situación y hay que pensar muchas formas de solución a la crisis y entonces estamos así como tratando de sentarnos, calmarnos un poco y pensar bien tranquilos cómo se va a dar el gran paso de las elecciones el domingo.
Y la verdad es que la gente no tiene muchos ánimos de levantamientos, de tensiones, ni nada. De una vez se quiere dar el paso y ver, seguramente va a venir alguna medida de shock muy fuerte. Por ejemplo, la de subvención de los hidrocarburos seguramente, y nos estamos esperando que va a pasar algo así para salir del problema, porque no nos queda más remedio, estamos comprando gasolina a un precio carísimo, supuestamente hay una subvención, pero que es endeudante, entonces todo eso nos sumerge así como en, en una situación de policrisis, entonces estamos pensando mucho, y aquí encontramos en la lectura una especie de alivio, porque hay que repensar todo eso justamente así, rompiendo los esquemas clásicos, ¿no? Entonces, por ahí nos va a inspirar algunas cosas. Eso les quería compartir. Son días de mucha incertidumbre, pero también de ya queremos que estar en día lunes y ya contarles lo que hayamos decidido los bolivianos para cambiar, Ujú. para dar el paso, cambiar nuestra situación. Gracias. Gracias, Catherine, por ponernos cerca de la actualidad boliviana, aquí desde Cuernavaca, Ujú. y unir nuestros buenos deseos a tu hermoso país y gentes, pueblos, tantos pueblos que hay ahí en Bolivia. Gracias, Héctor. Sí, Catherine. Pues amigos, yo realmente estoy muy conmovido por el texto de Paulino, porque definitivamente pienso en retrospectiva, el reflexionar eh, todo esto que ha mencionado, esta crítica tan profunda a, pues a la ciudad, ¿no? A esto que es cómo se construyen también las ciudades bajo paradigmas capitalistas. Esto que citaste del camellón de Cuernavaca, viendo los hoteles, los moteles, los centros comerciales, y uno como si fuera, realmente dije, sí, tiene toda la razón, Jan. Qué crítica a la forma en que se transformó Cuernavaca con sus pueblos, con sus 12 pueblos vernáculos, en este monstruo que es tan difícil desplazarse de un lugar a otro, convivir, moverse, cada vez es más difícil. Y sin embargo, cuando yo empecé a escuchar a Jean Robert, toda esta crítica que ya era muy madura en él hace 15 años, cuando nos reuníamos en casa de Braulio y, y lo conocí por primera vez y tomé clase con él y fue un deslumbramiento. Eh, Efectivamente, me sacudió todos mis esquemas, ¿no? Y desde entonces he ido procurando cada vez más hacer comunidad y menos pensar en el negocio, ¿no? Al grado de que veo el Dragón de Jade ya más como un hogar compartido múltiple y el cambio ha sido que lo vivo casi como un monje, como un templo casi, no sé, ya no es un, mucha gente ve el dragón como un espacio, pero yo vivo aquí, yo lo habito realmente y veo cómo va cambiando, cómo se mueve una comunidad, cómo canta un espacio, cómo lo habitan efectivamente sus habitantes, no solamente humanos, sino también sus animales, sus plantas, cómo, cómo va interrelacionándose el barrio y cómo vamos decreciendo. Y todas esas ideas, sí tienen resonancias con eso que mencionaba Illich de la creación de la vida social, que era lo que llamaba convivialidad. Nunca lo define, yo nunca encuentro en Illich una definición de lo que para él era la convivencialidad, como lo tradujeron en español, y convivialidad, como Braulio sugiere, que yo estoy de acuerdo más con Braulio por la palabra conviviality
convivialité. Este, y cuando lo pienso es enfocarnos en la creación de vida social, en dar ese sentido social que nos une a los habitantes, dando sentido a nuestras historias. Eh, y para mí ha sido fabuloso ser testigo de procesos individuales propios y colectivos. Y lo he podido ver a muy pequeña escala en este pequeño barrio donde nos encontramos y donde hemos podido, pues, tener prácticas que yo le llamo prácticas de hospitalidad, prácticas de comensalidad, prácticas de buena vecindad, de tequio, de donativo, de mecenazgo. Llamo todo eso que es lo que nos genera esos vínculos que permiten que una comunidad independiente que no tiene ningún apoyo de gobierno ni de nada pueda subsistir siguiendo creando vida social, que es lo que hacemos. Apenas la semana pasada un maestro del TEC de Monterrey leyó mi tesis y estaba fascinado porque pues, reconectó con Cuernavaca y precisamente hablo de las historias, de habitar, cómo se habita Cuernavaca poéticamente. Esa idea tan romántica que está en Heidegger, citando a Hölderlin. La maestra Adriana Yáñez decía que ellos, al estudiar a Hölderlin, Heidegger decía que solamente poéticamente es posible habitar el mundo, más o menos parafraseándolo. Lo estoy diciendo. Y desde entonces también ha sido importante pensar en qué es habitar poéticamente el mundo. Y lo mencionas también en tu texto. Lo menciona Jean Robert, lo citas, ¿no? La poiesis, cuando una comunidad es capaz ya no es capaz de experimentar la poiesis, o sea, la creación colectiva, la creación de sentido social, es que está muerta, está difunta. Entonces, gracias, Paulino, por estas reflexiones. Creo que apenas es el principio y esperemos que para la segunda entrega y el final podamos hablar más profundamente de todas estas nociones. Alicia, por favor. Pues lo que acabas de decir lo define Jan también, a Hölderlin y todo. Yo lo tomé con la esposa de Tamayo, ¿no? Y lo menciona en una parte de sus textos. Pero yo creo que retomando el texto, es como, se me hizo tan impresionante porque abre muchas posibilidades. O sea, no solo es un texto, es para un curso, para un seminario donde debemos de seguir porque las pistas que está marcando dentro de la historia de la mirada, de la ética, de cómo las ciudades se van desencarnando, pero yo le decía hace rato, no, es que todavía no están tan desencarnadas, pero ya lo estoy pensando. Pero, o sea, no al grado del arte que ya es virtual, no podemos vivir, pero pues estamos dentro de arte, ¿no? Entonces, yo sugeriría incluso que, ya sé que no tienes tiempo y todo, pero si se puede dar un seminario sería maravilloso. Y si no lo puedes en noviembre, puede ser en enero que continúes el texto. Yo si están de acuerdo Silvia y Héctor, ¿no? O sea, pero sí tenemos que continuarlo. Y Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, yo creo que debemos de armar todo un conjunto de lo que vas describiendo, Paulino. Está todo en Pensar Caminando, Ujú. Sí, Paulino. Salió en Pensar Caminando. Sí, es el penúltimo texto, creo. Y ajá, es tal cual lo que leímos aquí. Sí, sí, Ah, bueno. No, porque ahí ya tiene uno un fondo seguro que seguir, ¿verdad? claro, Ya no la transcripción, que la transcripción siempre es mucho problema. sí. Ahorita estamos con la transcripción de una entrevista que le hicieron allá en Letras Libres en 2007 y la transcripción pues está
cortada, ¿no? La transcripción, sea porque tenía un tiempo muy limitado para presentar un tema muy complicado, Jan con Humberto Beck, o porque se quedaron las ideas sin poderse desarrollar como ahora contigo. Contigo hemos tenido, y este no es la primera vez, ya es la tercera vez que te escuchamos, Paulina. ¿O no? ¿Cuántas? ¿Tres? Sí, creo. Esta es por lo menos la tercera. Y en cada una hay una riqueza conceptual encarnada, así como dice Héctor, todo con esa visión que sí es muy propia del pensamiento de Jan, de encarnar, de no quedarse en pura conceptualidad, aunque conceptualmente y filosóficamente sea muy magnífico, pero siempre trata de que llegue a lo concreto. Y su vida así fue. Él no fue un pensador encerrado en su cabeza. Fue un señor siempre relacionado con las luchas concretas, con el Casino de la Selva. Entonces era alguien que estaba permanentemente encarnando ideas muy complejas y muy filosóficas. Y tú lo sabes unir muy bien. Entonces, pues yo creo que necesitaríamos ver qué hacemos a futuro, Héctor, también. Sí, claro que sí. Pues qué Paulino creo que quiere hacer un comentario, entonces sería ah, interesante escucharlo. No es tanto sobre esta idea del seminario, pero lo podemos ir conversando, sino mientras les escuchaba, estaba pensando en el texto. Bueno, una, quería agradecerle a Catherine que en este contexto hayas decidido estar acá escuchando este texto, porque claro, no es, o sea, digamos, no es el contexto más liviano ni relajado como para dedicarle 2 horitas a estar aquí. Entonces, pues muchas gracias. No, a ti más bien. Em, Al respecto, yo estaba pensando, junto con lo de la encarnación, cómo también Jan eh, liga la posibilidad de producir habitar a partir de, de las comunidades ligadas a la subsistencia, ¿no? Esto que le llama el arte de asegurar el sustento propio. ujú, Eso es me parece que también hay que tenerlo presente porque claro que empata con una crítica al capitalismo, nuevamente, pero nuevamente no es una crítica desde la abstracción teórica, sino es una ujú, crítica desde la constatación práctica de ujú, dónde es que se tejen las relaciones proporcionales con el territorio y las relaciones donde la tierra no es solamente una abstracción especulativa, sino la tierra es un ser vivo con el que se establece un nexo, ¿no? Y también me acordaba de esta otra parte donde Jan en el texto, ahorita les digo, del 2004, que es... Oh, no lo encuentro. Bueno, total. Pero planteaba cómo en el proceso de disolución de los lugares con el crecimiento, con el desarrollo de la modernidad, eh, dice él, y lo leímos, esperen. Empieza a ser considerada el territorio, la tierra, como un sustrato abstracto inanimado ajá, que inicialmente, que considerar así a la Tierra como sustrato abstracto inanimado, inicialmente en el contexto de la Europa
de la transición de la Edad Media al Renacimiento, todavía en ese periodo, considerarla así se asimilaba que a un uso instrumental y profano de la tierra y la naturaleza. Ujú, Esto es muy interesante porque esta consideración de la tierra como un sustrato abstracto que fuese pensarla así, concebirla así y actuar así frente a la tierra y la naturaleza fuese un comportamiento instrumental y profano, creo que es una beta muy profunda de análisis y crítica también para lo que sigue aconteciendo hoy en día. ujú, Como para muchos urbanitas, y no solo urbanitas, para mucha gente también de pueblos o de comunidades rurales hoy en día en muchos lugares del mundo, el uso de la tierra ya es un uso instrumental, ya es una relación puramente utilitaria. O sea, hay un nexo profano en el cual se ha perdido esta, esta relación perceptual encarnada de estar estableciendo un nexo con un conjunto de la vida que nos excede. ujú, Y relacionándolo con lo que decía Catherine, pues justamente todo este proceso de modernización que surgió a partir de la serie consecutiva de gobiernos emanados de las insurrecciones, catastróficamente implicó la relación profana con la tierra, que era justamente lo opuesto a lo que las movilizaciones a inicios del, del siglo estaban buscando, pues, ¿no? O sea, ahorita que Catherine nos hablaba de los yungas, pues justamente eh, hoy en día hay muchas dificultades en la relación entre pueblos y comunidades porque ha habido un proceso muy fuerte de desarrollismo progresista, de uso utilitario de la tierra, de los territorios, de lo que se entiende como recursos naturales, que ha ido en detrimento de la relación con el territorio, ¿no? Y y creo que embona perfectamente con lo que estamos conversando hoy y esta perspectiva de Jan, que nos la recordaba. Ujú, nada más eso. ujú. Gracias, Servando. Digo, Paulino, Servando. Bueno, pues sí, creo que es una forma de agradecer toda esta introspección externalizada de Paulino en torno al pensamiento de Jan y lo que nos sigue dejando, ¿no? Como grandes interrogantes, que a ujú, su vez fueron interrogantes en su vida para él, ¿no? Y que, pues, bueno, formado como arquitecto, desprofesionalizado y vuelto a un filósofo y un pensador crítico, pues también tuvo momentos, estoy encontrando este texto de La libertad de habitar, que sería bueno también entrarle. Creo que es un texto complejo y bueno, precisamente aquí empieza pues con esta cita de que el hombre habita poéticamente, citando el poema de Holderlin, y que Heidegger pues también reflexiona filosóficamente sobre qué significa habitar. Y volver a la esencia del acto de habitar, la que según él es poesía en el sentido elemental que los griegos daban a la palabra poiesis. Entonces, pues esta forma de pensamiento está muy ligada, ¿no? Al sentido de la territorialidad y al reconocimiento de las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales y su relación con el territorio, ¿no? Con la madre tierra y la corporización de cómo acuerparse con ella, ¿no? Con el territorio, con la naturaleza, con madre tierra, padre cielo y la concepción de la comunidad y asimismo de la vivienda. Entonces, en este texto, pues
lo que, no, yo no lo he leído, le he echado unos ojos de repente, pero unas ojeadas, pero se mete a la cuestión de la vivienda y analizar cómo hacerle para tener una propuesta de vivienda, de la multivivienda, ¿no? Que es lo que vemos ahora, ¿no? Ahora inclusive el gobierno actual se propone crear millones de unidades de vivienda que pues vienen a ser lo que nos acaba de mencionar Paulino, ¿no? Como 5 millones de personas dejaron sus viviendas, así, en los muros entre tabiques y concreto, porque pues no era un lugar propio para habitar, ¿no? Y aquí en Morelos, pues tenemos mucho de eso, ¿no? Hacia un poco hacia el sur, muchas de estas construcciones que están abandonadas o están a medias o están invadidas, pero son infuncionales. Yo las veo aquí mucho en Jutepec, ¿no? Hay unidades que ahorita están inundándose, porque además se construyeron en lugares bajos y no hubo ninguna consideración. Pero también quiero, pues, hacer mención de que Cuernavaca, así como la podemos criticar y la podemos poner en la mesa de la cirugía y empezar a desarmarla, pues es un espacio que se ha defendido históricamente y como tú también lo mencionas, es tú, Héctor, el pequeño territorio que rodea al dragón de Jade, pues creo que el dragón de Jade debe de ser una joyita en ese territorio, ¿no? Un espacio verde o un espacio de, pues, de reflexión, de pensamiento, de creación, con lo que nos está planteando Paulino, ¿no? Y pues como hay ciudades o espacios que han sido pues más sacrificados que otros, bueno, la Ciudad de México es un ejemplo muy claro, sin embargo tiene sus pueblos todavía que se defienden y tiene pueblos que han hecho luchas muy, muy fuertes en contra de, no solo de la gentrificación, sino por ejemplo el pueblo de Xoco, que ha estado luchando por tener su calle de ingreso, su calle real y defenderla como una zona de acceso popular y que no puede ser vista como una, no puede ser mercantilizada y la han querido defender. Y bueno, ahora sufren la sombra que les proyectan los grandes y monumentales edificios que les han levantado justo al lado de sus Ujú. viviendas. Y esto también lo empezamos a ver aquí en Cuernavaca. Sin embargo, hace un par de días que buscaba a una mamá de la escuela de con nosotros para que nos firmara un papel, pues fuimos a ver una colonia que es histórica aquí en el sur de Cuernavaca. Y cada vez que entrabas una calle más angosta y más angosta y más angosta, descubrías que estaba poblada por sus pobladores originarios, que han pues construido nuevas viviendas o viviendas más modernas o viviendas ya no de adobes, sino de tabiques o de, o de materiales preconstruidos, pero que todavía llenan la banqueta de macetas. Y las macetas son botes de pintura vacíos. Tienen lo que ves ahí es ese entorno verde frente a sus portales. Y Ujú. aquí yo lo veo mucho en Jutepec, ¿no? Toda esta defensa del territorio. Y veo muchos espacios que se siguen defendiendo y se siguen cultivando como culturas vernáculas que sobreviven y se sostienen. Y creo que también Morelos, pues hay muchas poblaciones en Morelos que todavía tienen pues esas virtudes, ¿no? De ser lugares vernáculos y que pues en otras geografías del propio país, pues hay grandes diferencias, como por ejemplo que Querétaro. Querétaro creo que ha sucumbido a la urbanización y a la modernización, y ahora pues tienen hasta una junta de aguas privatizada, ¿no? Y Puebla que tiene a la Angelópolis, ¿no? Al ladito, como una excrescencia este, que molesta a la vista. Sin embargo, pues me acuerdo, por ejemplo, de esta película, eh,
Perdidos en Tokio, Lost in Translation de Sofía Coppola, el año 2003, 2004, donde hay dos personajes occidentales que se encuentran en un Tokio que está totalmente comprimido, ¿no? Y hecho de una forma donde estos dos personajes lo que encuentran es una comunicación, a pesar de ser muy diferentes y muy distintos, encuentran algo que los comunica y creo yo que es precisamente un lazo antiguo que han conservado como en su ADN y hace que logren encajar, ¿no? Y logren encontrar en pequeños gestos poéticos y algo que pues no se, no concluye en nada, sino es un encuentro y un desencuentro. Y en el momento en que ese encuentro, pues ahí pues surgen ideas sobre el amor, ideas sobre el ser, ideas sobre el habitar, ideas que en ese Tokio tan lleno de barullo y tan lleno de luces, asimismo es un lugar para las juventudes que hoy habitan ahí y están tratando de generar formas otras, ¿no? Las propias urbes van generando sus otras maneras y pues lo vemos aquí en Cuernavaca, ¿no? Hay lugares que son hasta muy difíciles de entrar, pero una vez que tienes la llave, que es alguien que te acompañe, pues eres hasta bienvenido en esos lugares siendo un extranjero. Y pues son por las experiencias que hacen que sea la mirada la que se comunica. Entonces hay esa otra parte humana, ¿no? Que podemos conservar o podemos cultivar, ¿no? A través de la mirada ante el otro, ante la otra, y cómo esas otredades pueden constituirse en una unidad poética o una forma renovada. Y que se da, pues bueno, se da, pero hoy se da mucho en las luchas por defender los territorios. Y por ejemplo, lo que tú dices, Paulino, cómo es que hay algo que mira el territorio como un espacio sin considerar, sin tomar en cuenta todo lo que hay allá adentro. Es, por ejemplo, lo que pasa en la ley minera con la otorgación de concesiones en territorios donde lo que te venden es algo que está ahí en un mapa y la gente compra la concesión y lo explota para sacar de ahí tierra y piedras y obtener unos gramos de oro, pero destruye todo. Y entonces las comunidades son las que hoy se defienden y se han ido defendiendo. Sin embargo, pues tenemos un gobierno muy, como se dicen ellos, cuatroteísta y que mira por el pueblo, pero que cada vez, por ejemplo, hoy está, eh, cómo lo puedo decir? Afectando lo que es el amparo, ¿no? El espacio de la ley de amparo, donde las comunidades, donde las colectividades podían o pueden todavía, antes de que eso sea norma, pueden todavía defender su Terruño. terruño, exactamente, lo has dicho, su terruño, y pueden decir esto es como nosotros somos como es este terruño. Entonces son cosas que, pues sí, me hacen pensar mucho y creo que pues sería muy bueno, como propone Silvia, darle el tiempo que necesite Todo este gran pensar, tema, ¿no? Sí, pensar este tema y desarrollarlo. sí. Y además desarrollarlo también con muchas otras personas y otros escritores. Por ejemplo, aquí, esta cosa que escribió Jan de la libertad de habitar, lo hizo cuando trabajaba con Esteba en la Ciudad de México, en un lugar eh, que se constituyó como una idea del hábitat. Creo que hubo mucha gente en el planeta que se reunió otra vez esta idea del hábitat como una forma de, de entender o de desarmar lo que sería el hábitat del progreso, ¿no? Y el hábitat Así de es. resolver ese déficit de vivienda. Y entonces lo que hace Jan aquí es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una vivienda que signifique
trabajar para el habitar, ¿no? Pensar el habitar. Ahí lo dejo. Ujú. Sí, yo Fíjate que, rápidamente, perdón, estaba perdón, pensando en la calle Vicente Guerrero enfrente de Costco, pues sí se convirtió en lo que dice Jan, en casinos, en todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y hasta decía, pues ojalá que no piensen en poner una especie de movimiento en las vialidades, y que sí lo hicieron, pero no tan bien porque no tenían espacio, me decía Jan. Pero en Gualupita, adentro de Gualupita, hay pequeños barrios de casas. Eso es muy interesante. Todavía siguen viviendo en, en los ámbitos de comunidad. Sí, sí, sí. lo que dice Servando es muy cierto. Aquí en Morelos, en casi todos los barrios puedes encontrar todavía muchos ámbitos de comunidad maravillosos y en casi todos los pueblos y ciudades. Em, Tengo que hacerles una recomendación porque a mí me gustaría mucho, si hacemos esto de lo del habitar, sería interesante invitar también a otras voces, no necesariamente cercanas de nuestro círculo más ilichiano, Jean Robert, Silvia Marcos, ¿no? Porque pienso que sería interesante abordar esto con este mismo enfoque, pero invitar a otras personas, por ejemplo, yo conozco un cuate que se llama, no me acuerdo su nombre, pero tomamos juntos una meditación vipassana hace como 18 años. Platicamos y él tiene un proyecto extraordinario en Puebla, en Atlixco. Creo que en Atlixco, se llama Granja Tequio, no sé si han oído hablar de ella. Este, pero él ha construido todo con materiales orgánicos y creo que está cada vez más flaco porque creo que come nada más lo que cultiva y todo es autosuficiente, todo se fue a vivir realmente al campo y ahí levantó su proyecto de subsistencia. Pero es un radical, yo digo que es un radical en esta búsqueda de la autonomía por una parte y también de la relación con el medio ambiente y efectivamente él está completamente vinculado a la tierra, ¿no? Y su enfoque. Lo mismo que creo que eh, César Añorbe. César Añorbe, él sería buenísimo volver a hablarlo, sería maravilloso juntarlos en esta reflexión. O, por ejemplo, ahorita estoy llevando un Ateneo psicoanalítico con Luis Tamayo, maravilloso, ¿no? Porque va a venir François Dabuan a Cuernavaca el próximo mes, me parece, y de alguna manera está haciendo la preparación a la visita de esta gran psicoanalista. Y, y ver, por ejemplo, esta cuestión de la alienación en nuestra forma de habitar como una especie de locura. Sería maravilloso tener a Luis en la locura, que ha escrito mucho sobre la locura ecocida, y poderlo invitar tal vez a él al Pero seminario Luis es también. parte de, trabajaba mucho con nosotros en Descrecimiento, con Miguel Valencia y todo. En fin, realmente hay mucho que hablar de este tema y Paulino, nos quedamos picados, o sea que tú nos tienes que decir cuándo tú nos emplazas y yo abro la sesión y yo invito. Y terminamos esta sesión para que tu texto esté completo, ¿no? Porque aquí estamos a la mitad. No quiero usar una palabra obscena Todo pero se bien, la todo pueden bien. imaginar. Sí, sí. Prontito, prontito, concreto las cosas. Ok. Ay, Silvia, unas palabras finales para esta noche. Bueno. Ay, pues ha sido magnífico como siempre. Yo creo que nuestro seminario ha ido procediendo según las áreas en las que Jan y yo trabajamos, ¿verdad? Pero esta parte del habitar es vital, es de sobrevivencia.
porque es no, yo diría que es desenmascarar lo que realmente hace el desarrollismo con una perspectiva lineal. Las ciudades están pensadas, eso de la línea directa, que tú lo tienes en tu texto, una línea directa y todo emergiendo de allí, todo, hasta los cementerios y todo conectado con esa línea. Entonces yo pienso que pues lugares como este nuestro, si se reproducen y si hay y si existen, pues ya están abriendo otros espacios para sobrevivir, de subsistencia, ¿verdad? Sí. Pues adelante, hay que seguir. Gracias, Silvia. Sí. Bueno, Paulino, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ha Muchas sido gracias. un gusto, sí. Y te seguiremos rogando. No, no, no. Les No sé, doy- estás venos, muy ocupado, lo sabemos, lo sabemos. me organizo, me organizo. venos poniendo en tu agenda, Paulino, ahorita. Sí, 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 Ya, sí. separa. ¿Eh? Separa un día, es un día, sí. Sí, está Una bien. nochecita. Muy una bien. noche, sí. Bueno, amigos, pues Entonces, muchas Buenas gracias. Muchas gracias, Paulino. Buenas un gran Gracias. abrazo. Buenas noches Gracias a a todos. todos. noches. Hasta Saludos. luego, Catherine. Saludos, Buenas noches a Todo salga lástima todos. muy que no me Gracias. puedo ver, ¿eh? Ay, y un Lástima recuerdo que creo que este domingo es lo de paellas con nosotros, ¿verdad, Ujú. Servando? Este Para, domingo Sí, están invitadísimos e invitadísimas ok, para a poner el jugar anuncio paella. ahí en el seminario. Ujú. Muy bien, Gracias. claro, gracias. gracias. Buenas Saludos, noches, que Bernardo. descansen. Buenas Bye. Buenas noches. Le noches. digo, sí. Buenas noches. Bye. Bye Bye. bye. Adiós.